Bendiciones, amados. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos llegar a este último domingo del mes de octubre 2020. Familia, diseño de Dios, es lo que hemos venido trabajando. Vemos cómo el pecado ha maltratado ese diseño de Dios en la humanidad, para la familia, para el hogar, para el matrimonio. Y lamentablemente el pecado sigue destruyendo muchos hogares en estos tiempos. Hoy quiero escoger dos familias para mostrar la misericordia de Dios para con nosotros, especialmente en este ámbito del diseño de Dios. La primera es la familia de Abraham. Dios llama a Abraham a salir de su casa, su tierra, su parentela, a un lugar nuevo que Dios le va a mostrar y que promete entregarle. Abraham tiene una esposa, Sara. Y lamentablemente hay algo que se manifiesta en la vida de Abraham que luego deja secuelas en sus generaciones. La mentira, el engaño. ¿Cómo es esto? Siendo un hombre tratado por Dios, siendo un hombre que está en el camino de crecimiento espiritual y de una relación con Dios para un futuro promisor, un hombre con una promesa extraordinaria, cuando Dios le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, lamentablemente Abraham le dice a su esposa, se pone de acuerdo con su esposa, di que tú eres mi hermana, no mi esposa. Ya eso por allí va un engaño. Y en dos oportunidades Abraham recurrió a esta mentira para cuidar su vida, según él pensaba. Si digo que es mi esposa, pues me van a matar a mí para quedarse con ella. Lamentablemente, esta puerta que abre Abraham de mentira, de engaño, de simulación, también afectó a su hijo Isaac. Isaac se casó con una esposa, Rebeca, y cometió el mismo error de Abraham, decir que Rebeca era su hermana, no su esposa. Dios libra a Abraham la segunda vez, Dios libra a Isaac en esta oportunidad, y encontramos que en la tercera generación, Abraham, Isaac, Jacob, hijo de Isaac, heredero del pacto y heredero de la promesa, pues Jacob va un poco más allá. Jacob engaña a su propio padre, a Isaac. Se pone de acuerdo con su madre, o mejor dicho, su madre se pone de acuerdo con él para engañar a Isaac, para que le dé la bendición que le correspondía a su hermano mayor. Ahora fíjate que el engaño de Abraham era para la gente de afuera, el engaño de Isaac era para la gente de afuera, pero el engaño que hace Jacob juntamente con su mamá es para engañar a su propio padre. La mentira para engañar dentro de la familia, dentro del hogar. Jacob se va. La historia nos dice que va a donde la familia de su madre. Y él a su vez es engañado por su suegro. La historia nos narra que siendo Jacob un hombre sin bienes para poder pagar la dote por la mujer de la cual se enamora, que es Raquel, trabaja 7 años. 7 años para pagar la dote. Y cuando va a casarse con su amada Raquel, pues el suegro le da otra mujer, Lea, hermana de Raquel. Y le dice, trabaja 7 años más y te voy a dar la otra. Claro, duró una semana solamente para casarse con ella. Pero allí, aunque Jacob llevaba una línea de, vamos a decir, de trabajo correcto, porque él estaba trabajando por su amada Raquel, el engaño de su propia familia, de su propio tío, le hace casarse con 2 mujeres diferentes. Allí se violenta el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham se casó con una sola esposa, enviudó, es cierto. Luego Isaac se casa con una sola esposa, pero Jacob, en medio de las trampas, de las triquiñuelas, de las intrigas, se casa con 2. Y al mismo tiempo, estas 2 mujeres, cada una le da una criada como concubina, es decir, tenía 4 mujeres. Allí el diseño de Dios se desbarató completamente. Ahora, ¿qué consecuencias nos trae esto? Los conflictos familiares, las envidias, los rencores, las rivalidades. Y aún así, en la misericordia de Dios, Dios sigue manteniendo su promesa a las generaciones de Abraham.
Llegamos a los tiempos del rey David. Rey David, un humilde pastor de oveja, un hombre que amaba a Dios, es usado por Dios, trae liberación a Israel. Luego Dios le bendice como rey de Israel, toma posesión del reino. Y todo lo que Dios le encarga en cuanto a la obra, en cuanto al trabajo, David lo cumple. Pero lamentablemente, cuando vamos a la vida familiar de David, encontramos que su vida, su hogar era un desastre. No tenía una sola esposa, tenía varias mujeres, tenía hijos de diferentes mujeres. Y esos espíritus diabólicos, esas maldiciones generacionales, esas puertas de pecado que se abrieron en la antigüedad, vienen a atacar a este gran rey que está cumpliendo la obra de Dios, pero que lamentablemente no tenía paz en su hogar. Encontramos en la historia de la vida familiar de David, por ejemplo, la rivalidad entre hermanos. Encontramos que uno de sus hijos viola a una media hermana. Encontramos que el otro hermano quiere matar a este violador. Encontramos pues rivalidades para quién quiere o quién podía llegar a ser el nuevo rey de Israel. Encontramos que su propio hijo le traiciona y le quita el reino. David tiene que salir huyendo, no del enemigo filisteo, no del enemigo cananeo, no del enemigo egipcio, sino de su propio hijo, su propia sangre, su propia carne. Todo esto dentro del contexto de lo que es ese pacto de Dios o ese llamado de Dios para David, que David estaba cumpliendo a cabalidad como rey de Israel, pero que no pudo manejar David lo que era ser cabeza de un hogar, padre de una familia bendecida por Dios. Sin embargo, quiero leer en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, unas palabras que nos retratan esa misericordia de Dios para con nosotros, que somos tan imperfectos, que cometemos tantos errores, pero que Dios insiste con nosotros para que prevalezca su diseño. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 3 al 5 dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Está apuntando a la persona de Jesucristo. David dice, no es así mi casa para con Dios. Reconoce David que su casa no tiene el orden necesario, no tiene ese calibre familiar necesario. Y David lo confiesa, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Lo más importante para nosotros, porque quizás cuando hablamos de los parámetros de Dios, de los estándares de Dios, y queremos buscar la perfección, puede venir frustración cuando chocamos con las realidades de la vida. Puede venir desánimo cuando somos golpeados por las realidades de la vida, porque cometemos errores, y los peores errores son los pecados que podamos cometer, las puertas de pecado, de maldad que podamos abrir en alguna generación, el no cortar con las malas herencias de nuestros antepasados o no construir un legado correcto para nuestras nuevas generaciones. La misericordia de Dios se manifiesta, el amor de Dios se manifiesta, el propósito de Dios se manifiesta. Cuando nosotros podemos leer que Abraham, el padre de la fe, con todos los defectos que tenía su familia, Dios siguió adelante con ellos. Dios no se cansó de ellos. Dios se mantuvo con ellos. Dios insistió con ellos. Encontramos a David. Todo lo que hemos observado aquí, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, allí está la historia de David, un gran rey, un gran hombre, un gran salmista, un gran guerrero. Pero ¿cómo sufrió? Como familia.
como padre de familia. No tuvo esa estabilidad. Sin embargo, Dios dice, hay algo que yo voy a cumplir, que es el pacto. Habrá justo que gobierne. Tu casa tendrá rey para siempre, porque Dios es fiel a sus promesas. Y llegamos a los tiempos de Jesús, ese cumplimiento de la palabra. Pero ¿qué hace Dios? Escoge un descendiente de David, escoge a alguien justo, escoge a alguien sensible a Dios mismo, al Espíritu Santo, y encontramos a José y su prometida María. A José y María, comprometidos para matrimonio, lo cual era algo importantísimo, sagrado. Y Dios ve que en esta pareja hay la humildad suficiente, necesaria. Hay también la consagración necesaria para Él poder depositar a su Hijo Jesús en la tierra, para Él poder traer a nacimiento como un ser humano a su Hijo Jesucristo. ¿Y dónde lo hace? ¿Cómo lo hace? En su diseño. Matrimonio, hombre, mujer, santificación, pacto, obediencia, consagración a Dios. Una gente realmente humilde, y cuando digo humildad no me estoy refiriendo a riquezas o pobreza, no, ese no es el concepto realmente de la humildad. Es esa sencillez que había en estas personas para reconocer a Dios primeramente como el creador y el dueño de sus vidas. Encontramos entonces que Dios es fiel a su diseño y que si nosotros queremos ordenamiento en nuestra familia para que pueda venir la bendición de Dios, la protección de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios, aunque hayan pasado cosas terribles en nuestra historia familiar, aunque haya habido desorden en nuestra historia familiar, aunque haya habido, vamos a decir, pecado de toda índole, de todo tipo en nuestra historia familiar, tiene que llegar un momento en que decidamos abrazar el diseño de Dios. Tiene que llegar un momento en que alguien en nuestra familia se levante y diga, Padre, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto a sujetarme a la palabra, a obedecer tus decretos, a obedecer tus mandamientos. Señor, no me abandones, sigue insistiendo conmigo, porque yo quiero cumplirte a ti, porque yo quiero obedecerte a ti. Vemos que Jesús en un momento estaba rodeado de un grupo de personas y llega María y sus hermanos carnales, porque Jesús tenía hermanos carnales. La Biblia dice que Jesús tuvo hermanos varones y tuvo hermanas, mujeres, de su propia mamá, de María. ¿Ok? Aunque eso es otro tema, en otra oportunidad. Y llega María con sus otros hijos, hermanos de Jesús, buscando a Jesús, pero había tanta multitud que no podían pasar, y le dicen al maestro, maestro, allí te busca tu mamá y te buscan tus hermanos. La respuesta de Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que guardan la palabra de mi Padre, los que obedecen a mi Padre. Estaba diciéndole, si ustedes obedecen a mi Padre, ustedes serán como mi mamá y como mis hermanos. Ustedes serán mi familia. Porque eso es lo que Dios persigue, que haya una verdadera unidad. Somos familia por sangre, pero qué hermoso es ser familia por la fe. Y que esa familia de la fe no sea la gente que tiene otro apellido diferente al nuestro. Que comencemos por nuestra propia familia, nuestro propio hogar, a establecer y practicar los mandamientos de Dios como esa guía que nos va a llevar al cumplimiento de las promesas, de alcanzar las bendiciones de Dios. Palabras muy sabias, palabras llenas de humildad, las que dijo el rey David. Dios me quiere bendecir tanto, pero reconozco que no es así mi casa para con Dios. No soy el modelo de familia, de hogar, para recibir tanta bendición. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Y allí está la humildad de David. Por algo la Biblia dice que su corazón fue perfecto para con Dios, porque
Si cometió errores, los fue reconociendo. Que de repente no pudo manejar poder manejar un reino y poder manejar 1000 batallas contra el enemigo, pero que le cueste tanto gobernar su hogar, su familia. ¿Cuánta gente tiene éxito en las carreras universitarias que realizan? ¿Cuánta gente tiene éxito en los negocios? ¿Cuánta gente tiene éxito en su vida artística, en su vida deportiva, siendo científicos? Bueno, hay tanta gente que alcanza tantos logros, pero cuando vamos a ver el final de sus vidas, ¿cuántos se han, discúlpenme lo crudo, suicidado? ¿Cuántos han atentado contra su propia vida teniendo riquezas, teniendo fama, teniendo propiedades, teniendo de todo? Pero por no buscar cumplir el propósito de Dios, por no buscar ordenar su vida, ordenar su familia, alinear su casa a los propósitos de Dios, encontramos entonces un final triste, un final lamentable. Y sin embargo, Dios da oportunidad. Hoy es tiempo para que nosotros busquemos volver al diseño de Dios. Si Dios bendijo a Abraham, si Dios bendijo a David y a muchos otros que lamentablemente pasaron trabajo para poder gobernar sus casas, hoy tenemos las herramientas. Hay salvación en Cristo y está el Espíritu Santo con nosotros y la palabra de verdad, las Escrituras, para guianza nuestra. Padre, yo hoy te pido que nos ayudes a tener la humildad necesaria para reconocer nuestros errores, para reconocer que todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, quizás no las merecemos. Por eso es tu gracia, tu favor inmerecido el que llega a nosotros para ayudarnos, para levantarnos, para transformarnos. Espíritu Santo, nos entregamos en tus manos. Toda la historia de nuestra familia viene a la cruz de Cristo para que toda maldición y puerta de pecado sean anulados, todos, en el nombre y por la sangre de Jesús, y se abra un tiempo de ordenamiento, y se abra un tiempo de cambio, se abra un tiempo de determinación, de decisiones, para cambiar la historia de nuestra familia y poder ver el cumplimiento de tus promesas. Padre, ayúdanos. Dios, tú eres nuestro. Sigue tratando con nosotros porque queremos guardar tus mandamientos. A ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amados, se les bendice, se les ama y se les quiere. Y recuerda, nunca es tarde. Mientras estemos en la tierra, nunca es tarde para volver al diseño de Dios.